Jueves 4 de enero del año 2024, cuarto día del año con tormentas en Cáceres, en Badajoz, en Talavera, en media Galicia. Está empezando esta nueva jornada que trae cielos cubiertos en casi todo el país. Hoy la excepción será la esquina noreste. O sea, entre Santander y Castellón y de ahí para arriba, pues va a mandar el sol. En el resto de España, pues cielos nublados. A la tarde tormentas, más tormentas en Castilla-La Mancha y también en la Comunidad de Madrid. Temperaturas que pierden pie. Estamos estrenando el día con 2 grados en León, 5 tenemos en Jaén, 10 grados ahora mismo en Madrid. Nombre propio, por cierto, de la mañana, Arévalo. Se ha muerto Arévalo, uno de los humoristas más populares de la historia de este país, sobre todo en los años 80, en los años 90, y sobre todo a raíz de sus apariciones en televisión. Un contador incansable de chistes, humorista, cómico, popular, pues entre otras cosas porque salía muchísimo en el 1, 2, 3. Arévalo, y buena gente, según todos aquellos que le trataron y le conocieron. Bueno, tenemos 3 historias para iniciar la mañana. La contraley de amnistía. El Partido Popular propone en su texto alternativo no solo no amnistiar a nadie, sino una reforma del Código Penal que penalice los referendos ilegales y que permita disolver los partidos políticos que promuevan insurrecciones a la Constitución. Esto de promover la disolución de partidos políticos no cuenta con el respaldo hoy de ni un solo periódico. Nadie apoya la propuesta, nadie, ningún comentarista, quiero decir, o ningún editorialista apoya la propuesta del señor Núñez Feijóo en esta materia, lo de la disolución de los partidos. La gripe que desborda al personal sanitario, centros de salud, urgencias hospitalarias, sufren una afluencia inhabitual de pacientes que coincide con los turnos de vacaciones. Los gobiernos autonómicos ya están reconociendo la presión, están pidiendo ya a los infectados que utilicen la mascarilla y que se vacunen, sobre todo aquellos que todavía no están infectados, que se vacunen antes, que nos vacunemos antes. La nueva ministra de Sanidad se ha puesto manos a la obra y hasta ha publicado un tuit al respecto de la epidemia. Y la matanza en Irán, más de 100 muertos al producirse 2 explosiones en la peregrinación a la tumba de Soleimani, aquel general al que Estados Unidos mató en el año 2020. Nadie se ha atribuido este atentado. El régimen iraní promete una respuesta contundente, aún no se sabe contra quién. Pues lo primero es lo de la enmienda a la totalidad que ayer presentó el Partido Popular a la ley de amnistía, que en realidad no es exactamente una enmienda, bueno, es una enmienda a la totalidad en la medida en la que lo que plantea es que la ley de amnistía nunca salga adelante. Pero en realidad lo que ha planteado el Partido Popular es una reforma del Código Penal con 2 medidas o con 2 propuestas que no van a salir adelante porque no tienen la mayoría parlamentaria en el Congreso necesaria, pero que sí abren un debate o reabren un debate pues que siempre es ilustrativo e interesante, ¿no? ¿Qué 2 propuestas son esas? Bueno, una que en realidad ya hizo Pedro Sánchez en el año 2019, que fue aquello de penalizar, introducir como delito en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilícito, que ya fue delito en el Código Penal en la época de Aznar. Pero que a raíz del plan Ibarretxe, acuérdese todo aquello. Ibarretxe, que por cierto nunca llegó a convocar un referéndum, a diferencia de lo que sí hicieron Puigdemont y Oriol Junqueras, ¿no? Recuperar ese delito en el Código Penal, digo, existió en la época de Aznar, luego llegó Rodríguez Zapatero y eliminó, despenalizó la convocatoria de un referéndum. Sánchez en el 19, cuando todavía no quería saber nada de Zapatero y de su gestión y de todo aquello, dijo, hay que recuperar, no, prometo recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y luego pues pasó lo que pasó, como pasa siempre con Sánchez. Lo que prometió pues es justo lo que no hizo, ¿no? Bueno, pues ahora es el PP el que dice, hagámoslo en el Código Penal, introduzcamos este nuevo delito. A ver cuánto tarda el Partido Socialista en decir, no, hombre, no, esto es judicializar la acción política y por eso hay que... Y luego lo otro, que es lo de abrir el camino, abrir la puerta a que puedan ser ilegalizados partidos políticos en España, que esto es siempre como una línea roja para... Por eso el debate que hubo en España, y estábamos hablando en aquel momento de Batasuna, cuando todavía ETA mataba, y de qué manera, cuando el debate que hubo cuando la ley de partidos... Acuerdo entre el PP y el Partido Socialista de la época, gobernando José María Aznar con Zapatero como líder de la oposición, la ley de partidos para ilegalizar Batasuna, el debate que generó porque el Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, entendía que aquello sobrepasaba todos los límites. Luego es verdad que cambió de posición. Contexto distinto, efectivamente, circunstancias distintas, porque hablábamos de una marca política que en realidad era una marca vinculada directamente a una organización terrorista que seguía en activo en aquel momento. Pero digo que esto de ilegalizar partidos políticos siempre abre un gran debate en nuestro país y en este caso pues seguramente lo vuelve a abrir, ya veremos de qué manera, porque ya les he explicado y luego entraremos en más detalles a las 7:30, que no hay un solo editorial de un solo periódico, ni siquiera los más comprensivos con las propuestas del Partido Popular o Núñez Feijóo, que hoy apoye esta
iniciativa. Digamos que lo más suave que se dice en la prensa conservadora o en la prensa más afina al Partido Popular es que es muy cuestionable el planteamiento. ¿Por qué? Porque en nuestro Código Penal lo que se castigan son acciones de personas que cometen actos o protagonizan hechos que son delictivos. Y a esas personas se les exigen responsabilidades. De ahí a ilegalizar un partido político, que en realidad lo que supone es castigar a los militantes de ese partido político por lo que los dirigentes de ese partido hayan hecho, pues hay un trecho tan largo, tan notable, que ni el ABC, ni el diario El Mundo, ni el diario La Razón, ni Maruenda en su columna, ni el diario El Español, ningún periódico lo aplaude, digamos. Como poco dicen que es cuestionable, y sobre todo se cuestiona y se critica también la manera de plantear este debate, de manera por sorpresa, improvisada, en fin. Bueno, y veremos si al Partido Popular le parece oportuno explicar algo más sobre lo que ayer planteó. Además hay una interpretación bastante extendida, que es el PP lo que está haciendo es endurecer el discurso respecto del independentismo en la competición que tiene con Vox en esta materia. Y pensando no tanto en ilegalizar en realidad a nadie, porque sería ilegalizar a Junts y a Esquerra si sus dirigentes volvieran a convocar, por ejemplo, un referéndum, a protagonizar una insurrección. No tanto en eso como en que tenemos una campaña electoral por delante, varias campañas electorales, las gallegas, las vascas y las elecciones europeas en el mes de junio. Ayer quien explicó estas iniciativas que presenta el Partido Popular fue el portavoz parlamentario, el señor Tellado, que lo que planteaba es que estas reformas del Código Penal forman parte de lo que llaman los delitos, o lo que plantean que sean delitos de deslealtad constitucional. Proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional. Proponemos el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia. Porque las progresivas cesiones al independentismo que ha realizado Pedro Sánchez han supuesto el debilitamiento de la capacidad del propio Estado para defenderse de las amenazas. Bueno, la propuesta del PP ya no va a prosperar, ¿no? Va a prosperar porque no tiene mayoría necesaria. Sí va a prosperar, a diferencia de la propuesta del PP, la ley de amnistía, que esta es la que sí tiene mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, porque ahí está en el PSOE, ahí está el Esquerra, Junts per Catalunya, ahí está el PNV, ahí está Bildu, ahí está el bloque. Por cierto, ayer lo que dijo el PP sobre esto que contaba La Vanguardia, de que se reunieron con los de Junts antes de la constitución de las Cortes, para ver si había alguna posibilidad de entendimiento. El Partido Popular lo que ha dicho es que en efecto se produjo esa reunión, que tampoco es una novedad. Ayer lo que pasa es que publicó La Vanguardia algunos detalles de quiénes estaban en esa reunión, pero ya se sospechaba que era Sirera, el concejal del PP que allí había estado, con 2 diputados autonómicos del partido de Carles Puigdemont. Pero el PP lo que dice es que fue solamente ese ratito, fue un café, y que en realidad pues no se llegó a acuerdo alguno, como los hechos por otra parte demuestran. Dicen, cualquier intento de comparar esto con una reunión en Suiza con Puigdemont, después de haberle concedido una amnistía y con un verificador salvadoreño, pues cualquier comparación parece que tiene poco sentido. Pero bueno, ya ha dicho el PSOE que el PP tiene que explicar con todo detalle cómo han sido sus reuniones. Como el PSOE se ponga a explicar con todo detalle todas las reuniones que ha tenido Santos Cerdán con gentes de Puigdemont desde el mes de marzo, igual termina la legislatura y no ha terminado aún de dar explicaciones. La gripe. Bueno, la gripe y los otros virus respiratorios, que ahí sigue el COVID, y que ahí están las bronquitis. La epidemia de primeros de año, que es un clásico, solo que este año pues hay más casos. Como ya hemos dejado atrás o vamos dejando atrás lo de la pandemia, pues van reapareciendo otros virus respiratorios porque ya no se utiliza tanto la mascarilla, que es una de las peticiones que están haciendo, las recomendaciones que están haciendo los gobiernos autonómicos. O sea, los responsables de sanidad de cada gobierno autonómico, que es, primero, vacunémonos porque existe una vacuna contra la gripe y el 70 y tantos % de los pacientes que están llegando a centros de salud, a hospitales, a los servicios de urgencias no están vacunados. Y segundo, utilicemos la mascarilla aquellas personas que ya tienen los síntomas, o de la gripe, o de la COVID, o de cualquier otra enfermedad que pueda ser contagiosa. Desde la Asociación de Vacunología, Amos García dice que después de unos años de gripe lo que pasa es que la sociedad nos hemos relajado. Durante el periodo de pandemia, al no haber tenido prácticamente circulación del virus de la gripe, no hay un recuerdo poblacional al mismo, con lo cual nos encontramos con algo de virginidad con respecto al contacto que hemos tenido con el virus de la gripe. Todo esto explica por qué nos hemos adelantado en la presencia de casos y al mismo tiempo por qué estamos teniendo tanta gripe, que vamos a seguir teniéndola por otro lado. La situación pues es complicada en muchos centros de salud y hospitales, coincide con los turnos de vacaciones. Hay gobiernos autonómicos, el de Galicia, el de Madrid, el de Cataluña, también el de la Comunidad Valenciana, que admiten esa presión asistencial elevada y que anuncian que ya están tomando medidas al respecto. Les he dicho que la ministra de Sanidad publica un tuit
en el que recomienda la vacunación, en el que recomienda el uso de mascarillas, en el que dice a las empresas que hay que permitir que los trabajadores con síntomas no acudan a trabajar y en el que dice a los gobiernos autonómicos que hay que reforzar las plantillas. Digamos que es un tuit para poner deberes a los demás. Y lo de Oriente Próximo, la tensión que sigue aumentando en dos frentes. Uno es la frontera entre Israel y el sur del Líbano, o la frontera entre Israel y el Líbano, que siempre ha sido un escenario pues de tensión, tanto que allí está una fuerza internacional de paz que lidera España, con militares españoles que están al cargo, ¿no? Y con peticiones o recomendaciones, o algo más que recomendaciones, del gobierno de Alemania o del gobierno del Reino Unido, del gobierno de Estados Unidos a sus nacionales en el Líbano para que abandonen ese país cuanto antes, con urgencia, que utilicen los vuelos comerciales para salir ya de territorio libanés, porque entienden que se va a producir una escalada de tensión y que incluso podemos estar ante el aumento del conflicto. El aumento del conflicto, ¿y de qué manera? ¿Después de qué? Pues después de la muerte o del asesinato o de la eliminación del número 2 de Hamas, que se produjo en el Líbano, como hemos contado, por el ataque de un dron. Un dron que se atribuye a Israel, aunque Israel así no lo reconozca. Y luego este otro atentado, doble atentado que se produjo ayer en territorio iraní, en la peregrinación a la tumba de Soleimani, aquel general que fue asesinado por Estados Unidos hace 4 años, en el 2020. Un atentado que no se ha atribuido a ninguna organización y sobre cuya autoría pues hay división de opiniones. Hay quien dice ha sido el Daesh, ha sido el ISIS, Estado Islámico, y hay quien dice no, esto es Israel también. Claro, es que Irán es el país que patrocina a Hezbollah y que patrocina también a Hamas, y es el enemigo de siempre del Estado israelí. Alsina en Onda Cero.